Yo quiero invitarles en este hermoso ambiente que me acompañen en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versos 1 y 2, solo estos dos primeros versículos. Estamos en nuestra serie sobre todo, donde hemos estado aprendiendo en la carta de los Hebreos cómo Jesucristo está sobre todas las cosas. En el capítulo anterior, el capítulo 11, dedicamos varias semanas aprendiendo de los héroes de la fe, de distintos personajes del Antiguo Testamento que sirven como un referente de cómo creer en Dios aún en momentos de prueba y reto. Pero ahora el escritor hace un giro y pone a un lado las historias de todos estos personajes del Antiguo Testamento y nos apunta al ejemplo supremo que es Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema: sigue corriendo. Sigue corriendo. Sacuda al que está a tu lado, anímalo, dile: sigue corriendo. Sigue corriendo la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y podemos verificar que aquí está tu presencia. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Cada vez que nos reunimos como iglesia, sabemos que hoy no será la excepción. Háblanos a través de tu palabra y que a la luz de Hebreos capítulo 12 podamos cobrar nuevas fuerzas para seguir corriendo con paciencia la carrera que tú has puesto delante de nosotros. Señor, gracias por cada persona que está aquí, por aquellos que están viendo en línea en su casa, donde quiera que estén. Renueva las fuerzas de cada persona que escucha este mensaje y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más bello e incomparable, el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Sigue corriendo. Si en alguna ocasión de tu vida te has propuesto correr para hacer ejercicio, yo creo que cualquier persona que en una ocasión ha corrido se da cuenta en los primeros 5 minutos que correr es más difícil de lo que parece, ¿sí o no? Correr es más difícil de lo que parece. A veces ves a la gente corriendo cuando vas manejando en la carretera y te inspiran. O quizás has visto en las Olimpiadas o en la televisión a alguien correr un maratón. O tienes un amigo conocido que está ahorita muy emocionado de hacer ejercicio, claro, porque es febrero. Y están a la expectativa de ser saludables y están corriendo y te inspiran y tú dices: yo también quiero hacerlo, y te emocionas y vas a la tienda y te compras tu traje de deporte y te compras tus zapatos para correr nuevos y estás súper emocionado y sacas tu playlist en tu celular de música para inspirarte y te pones los audífonos y te das cuenta en los primeros 5 minutos que correr es más difícil de lo que parece. Porque la clave en el ejercicio y el correr no es solo iniciar, la clave está en seguir corriendo. Sacude una vez más al que está a tu lado y dile: sigue corriendo. Díselo, sigue corriendo. La clave no está en solo empezar, la clave está en seguir corriendo, en no abandonar la pista, en no abandonar la carrera. El reto está no en el empezar, el reto está en seguir. ¿El reto está dónde? En seguir, en continuar. Porque en esos primeros segundos estás emocionado, te sientes positivo, porque estás afuera, vas a hacer ejercicio, pero de repente al ir corriendo tu respiración cambia.
y tus piernas te arden y cosas te duelen en el cuerpo que tú ni siquiera sabías que te podían doler, y sientes que tu pecho te aprieta. Es ahí donde dices: ok, necesito hacer más ejercicio, necesito más consistencia, necesito más resistencia para poder seguir adelante. Comienzas emocionado y en los primeros minutos tu mente te dice: esto fue un error, volvamos a la casa, al sillón, que esto es demasiado difícil. Pero es ahí, en ese momento de reto y dolor, donde tienes que empujar más allá del dolor, empujar más allá de lo que dice tu mente. Es como ese dicho que repiten muchos atletas: es donde la mente tiene que vencer la materia, la mente tiene que vencer lo que sientes, y tienes que perseverar. No solo empezar, pero perseverar. No solo iniciar, pero seguir. Y el escritor a los Hebreos emplea esta metáfora del correr cuando anima y reta a los oyentes de su carta en Hebreos capítulo 12. Porque recuerda conmigo que el contexto de esta carta es que había una comunidad de judíos cristianos que, debido a la persecución y la oposición al evangelio de Cristo Jesús, estaban siendo tentados a retroceder a la antigua religión del judaísmo, a tratar de volver a la ley de Moisés, a volver a los preceptos que ellos fueron enseñados desde pequeños, y era más fácil asimilarse a la presión de la cultura que ir contra la corriente. Era más fácil tirar la toalla, dejar la carrera, abandonar la pista, que seguir corriendo tras la meta, que es Cristo. Y por eso el escritor les dice: no se den por vencidos. Ellos habían creído, habían perseverado, pero ahora, como un corredor principiante, estaban exhaustos. Estaban cansados, por decirlo de esta manera. Sus músculos espirituales estaban fatigados, sus piernas espirituales les ardían, sus pulmones espirituales estaban apretados, no podían más, querían tirar la toalla. Y el escritor les dice: la solución no es detenerte, la solución no es tratar de mirar a otros, la solución es seguir corriendo, pero hacerlo a la manera de Dios. Porque la realidad es que en el caminar y el correr de la fe, nosotros nos cansamos, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque no hemos aprendido a correr a la manera de Dios, a hacer las cosas a la manera de Dios. Y el escritor nos dice: cuando te sientes abrumado estando en la carrera de la vida, cuando te sientes fatigado en la carrera de la fe, necesitas poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. Necesitas poner tu mirada en Cristo Jesús. El escritor nos dice en el capítulo 12: lo que te va a ayudar a correr con paciencia y correr con perseverancia no es pretender que no estás cansado, porque sí lo estás. No es pretender que esto no es difícil, porque sí lo es difícil. No es compararte a los demás porque ellos tienen su carrera y tú tienes tu carrera. No es tratar con voluntad humana o propia vencer en tu capacidad. La solución, el escritor dice, es correr a la manera de Dios. Y si tú quieres correr con paciencia esta carrera de la fe a la manera de Dios, hay 4 cosas que aprendemos en estos 2 versículos. El escritor nos dice: en primer lugar, para seguir corriendo necesitas correr con confianza. ¿Con qué? Con confianza. En segundo lugar, él dice: corre con libertad. En tercer lugar, nos dice: corre con enfoque. Y número 4, escucha esto, él dice: corre con victoria. No corras por la victoria, para la victoria, hacia la victoria. Corre con victoria, porque tú ya eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces el escritor dice: para correr con paciencia y seguir corriendo, tienes que aprender a correr con confianza, con libertad, con enfoque y con victoria. Vamos a Hebreos 12, versículo 1. Aquí está el primer punto. El escritor nos dice: para seguir corriendo debemos en primer lugar aprender a correr con confianza. Quiero que notes cómo inicia el versículo 1. El escritor dice: por tanto. ¿Cuál es esta frase? Por tanto.
Y cada vez que tú veas un por tanto en las escrituras, eso significa que el escritor está a punto de presentar una conclusión que va ligada a una justificación previamente expuesta en el contexto. O sea, el escritor dijo algo anteriormente que justifica lo que él está a punto de declarar después de ese por tanto. Y como tú y yo hemos estado estudiando Hebreos por varias semanas y meses, ya conocemos el porqué de ese por tanto. Conocemos, dicho de otra manera, la justificación detrás de la conclusión que él está a punto de hacer. Porque en el capítulo 11, el contexto a estos versos, el escritor nos ha llevado por el pasillo de los héroes de la fe. Y nos habla de hombres como Abel y Enoc y Noé, los patriarcas Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José. Nos cuenta la historia de Moisés y sus padres y la fe de Israel y de grandes personajes como Sansón y como David y Jefté y como Rahab. Y él dice, y Gedeón dice, mira a estos personajes, todo este pasillo de héroes de la fe, de hombres y mujeres que fueron no perfectos, pero fieles. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mira este pasillo de héroes. Debido a que ellos pudieron hacerlo. Ese es el contexto. Ahora viene el por tanto del verso 1. Por tanto, nosotros también. ¿Nosotros qué? El escritor dice, si Abraham, Isaac y Jacob pudieron, nosotros también. Si Abel, Enoc y Noé pudieron, nosotros también. Si Sara y Rahab pudieron, nosotros también. ¿Cuántos creen que si Dios los usó a ellos, nos puede usar a nosotros también? Que si Dios lo hizo en ellos, lo puede hacer otra vez en nosotros también. El escritor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces el escritor dice, debido a que Dios lo hizo en ellos y que ellos sirven como referente de que sí se puede, por tanto nosotros también debemos correr nuestra carrera. Lo primero que el escritor nos dice es que para seguir corriendo necesitamos aprender a correr con confianza. A veces cuando estamos corriendo en la carrera de la vida, en la carrera de la fe, nos sentimos desanimados, nos sentimos abrumados, nos sentimos por momento, digamos, solos. Porque a veces el dolor tiene la tendencia en la vida del ser humano de aislarnos de la experiencia de los demás. Porque no es cómodo para nosotros participar en un colectivo de dolor. Cuando venimos a la iglesia no queremos saludar a la gente y que todos nos digan, andamos mal, pasándola mal, y tú también, pues yo también mal. Entonces es nuestra tendencia al venir a la iglesia a decir, ¿cómo está? Bien, y usted bien, porque queremos un colectivo de victoria. Y por eso cuando la estás pasando mal, Satanás quiere engañarte y aislarte y decirte, estás solo, no hay quien te entienda, no hay quien se simpatice de ti, no hay quien tenga empatía hacia ti, porque eres el único viviendo esto, eres el único luchando con esto. Pero Satanás es padre de mentiras. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta que en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu afán, en tu desánimo, en tu desilusión, no estás solo, porque hay una grande nube de testigos que te dice, nosotros también sufrimos y lloramos y pasamos tormentas, pero la logramos porque pusimos nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Tú puedes correr con confianza cuando en lugar de dejar que Satanás te lleve al aislamiento, que el dolor y el sufrimiento te hagan sentir abandonado, tú puedes correr con confianza cuando miras el ejemplo de aquellos que lo hicieron por la fe. Y vas a la palabra y te das cuenta, ellos también lucharon, ellos también perseveraron, ellos también pasaron por dificultad. Dile al que está a tu lado, no estás solo, anímalo, dile, no estás solo, no estás solo en esta carrera. Hay hermanos en la fe que Dios ha puesto a tu lado, hay líderes espirituales que están orando por ti, hay alguien que Dios ha puesto en tu entorno. No estás corriendo esta carrera solo. Y cuando estos oyentes y lectores se sienten desanimados
cansados y abrumados por la presión de la corriente de su cultura, el escritor les dice: miren, hay una grande nube de testigos. No están solos. Hay ejemplos y referentes de la fe que sirven como inspiración. Ahora yo quiero hacer una aclaración muy importante. Quiero que notes conmigo cómo el versículo 1 no dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de espectadores. ¿Verdad que no dice eso? Algunos mirándome como: no sé, pastor. Pues mire su Biblia, ahí está, literal. Dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de espectadores, de testigos. O sea, el escritor no está diciendo que aquellos personajes del Antiguo Testamento están en el cielo viéndonos, echándonos porras, porque eso no es bíblico. A lo contrario, el que muere, cree en Dios, muere y está en la presencia de Dios, ya no tiene parte ni asunto en las cosas de la tierra. El escritor no está diciendo que Abraham está en el cielo echándole porras a los creyentes que viven hoy en esta posmodernidad de este año 2026. Lo que él está diciendo es que la historia de Abraham sirve como un testimonio y referente de que el que le cree a Dios, Dios lo bendice. Que aunque ellos murieron, sus testimonios nos siguen predicando. Es como este mes de febrero, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos hubo uno de los juegos más grandes de deporte en este país, que fue el Super Bowl. Y cuando iba toda esta promoción en camino al Super Bowl, la liga de fútbol americano, la NFL, promueve muchos documentales, información de grandes jugadores del pasado. Muchos de ellos murieron, ya no están aquí en la tierra, pero cuentan sus historias de grandes jugadas en el último momento, de empujar físicamente. Algunos jugaron enfermos, y es para inspirar a los aficionados, para inspirar a los jugadores y recordarles de la historia del legado de deporte del cual ellos solo son partícipes. Y es muy importante, en camino a una final, en camino a un Super Bowl, en camino a una Copa del Mundo, inspirar con historias de héroes de ese deporte, para recordarle a los jugadores y a los aficionados: esto se hizo antes y esto se puede hacer otra vez. Esto es lo que el escritor de Hebreos está haciendo. En el capítulo 11 nos pasó por un pasillo de héroes, para que en el capítulo 12 nos diga: mira, si Abraham pudo, si Isaac pudo, si Jacob pudo, nosotros también podemos. Y sus historias nos sirven de testimonio, de referente, de que cuando tú confías en Dios, tú no le puedes decir a Dios: Dios, mi pasado me descalifica, porque Dios te dice: mira, Rahab. Tú no le puedes decir: Dios, tan anciano me vas a usar a mí. Dios te dice: mira a Abraham y a Sara. Tú le dices: Dios, ¿cómo vas a usarme a alguien como yo que tengo que ofrecer? Y dice: mira a Moisés. Mira estos personajes con carencias y debilidades y flaquezas, pero que por la fe lograron grandes cosas para la gloria de Dios. El escritor dice: hay una grande nube de testigos que nos desafía. Pero ¿sabes cuál es el problema? No leemos la Biblia y por eso no tenemos historias que nos inspiren. No leemos la palabra. A mí me parte el corazón como pastor, porque yo se los digo todos los domingos: lean la Biblia, métanse en la palabra, seamos hacedores de la palabra. Pero me parte el corazón a veces hablar con miembros que llevan décadas en nuestra iglesia y no conocen la palabra de Dios. Conocen frases de predicadores, conocen cánticos cristianos, conocen idiomática cristiana, pero no conocen la palabra. Pero si tú te metes en la palabra y te enamoras de la palabra de Dios, vas a encontrar en la palabra de Dios historia tras historia tras historia que te va a inspirar a seguir corriendo tu carrera con confianza. Historias que te recuerdan que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Historias que te recuerdan que en el sufrimiento y el dolor Dios te sostiene con mano fuerte y mano extendida. Historias que te recuerdan que en tu necesidad Dios es proveedor, dueño de todo oro y toda plata. Cuando te metes en la palabra encuentras grande nube de testigos, historia tras historia de la fidelidad de Dios. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 15, verso 4.
acerca de las historias del pasado. Mira lo que él escribió: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo dice, todo esto se escribió no solo para recapitular historia, todo esto se escribió para que los hijos de Dios leamos la palabra y encontremos paciencia y esperanza. Dios lo hizo en él, Dios lo hizo en ella, Dios lo puede hacer en mí. Mira cuántos años él esperó, mira cuántos años ella esperó y Dios le fue fiel. Yo voy a seguir esperando. Entonces, cuando vas corriendo, corre con confianza, corre con seguridad. Tú no estás solo, Dios está contigo, el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres parte de una iglesia que te va a levantar, que te va a animar, que te va a fortalecer, que te va a instruir. Pero también hay historias en la palabra de Dios que te recuerdan de la fidelidad de Dios. Lo primero que nos dice el escritor es que para seguir corriendo debemos correr con confianza. Pero en segundo lugar, escucha esto, el escritor dice también debemos correr con libertad. Entonces vuelve al versículo 1. Él dice, sí, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pero luego mira esta instrucción: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El escritor dice, corremos con confianza al ver la nube de testigos de aquellos héroes de la fe que soportaron tribulación y vituperio y persecución y prisión y tanta clase de ataque a su vida física como espiritual como familiar. Ellos nos dan confianza para seguir luchando con sus historias. Pero en segundo lugar, el escritor dice, también tenemos que correr con libertad. Tenemos que despojarnos de aquello que está obstaculizando nuestra carrera, que nos está deteniendo, nos está haciendo lentos en la carrera. Y yo quiero que notes algo muy importante en esta segunda parte del verso 1. Quiero que notes que el escritor nos dice que debemos despojarnos de dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos cosas. Y él hace una distinción importante. Mira lo que él dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El escritor hace una distinción porque obviamente no son la misma cosa. El escritor dice, hay pesos que cargamos que nos detienen, nos hacen lentos. Pero también hay pecado que nos asedia y nos obstaculiza y nos mantiene en cadenas, y debemos despojarnos de ambas cosas. Y la segunda cosa es más obvia. Yo creo que todo creyente reconoce: no debemos de pecar, eso es contrario a la ley de Jehová. Pero los pesos a veces no los identificamos. Esos pesos que son distracciones. Miren, yo tengo la bendición, ahorita Dios me abre a veces oportunidades de ir a predicar a los jóvenes, y cada vez que yo predico con jóvenes lo aprovecho porque no seré joven para siempre. Y cada vez que me invitan yo me emociono y le digo a mi esposa, como decimos los latinos coloquialmente, le digo, todavía tengo pegue con los jóvenes. Todavía, pero vendrá el día que en una reunión de coordinación de un campamento de jóvenes alguien dirá, pues traigamos al pastor Benji, nos gusta cómo predica, y alguien va a decir, no, ya está muy viejo, ya sus ilustraciones como que nada que ver, ya no conecta con los jóvenes, ya se viste como un viejo, ya no conecta con nosotros. Pero ahorita todavía tengo pegue, hermanos. Ese día vendrá, yo sé que ese día viene. Entonces cada vez que me invitan a un evento de jóvenes, lo amo, me emociono, lo aprovecho, porque qué bendición es sembrar palabra de Dios en la nueva generación. Y a veces he tenido la oportunidad de compartir en campamentos de jóvenes y hacemos preguntas y respuestas, y siempre hay un joven, un muchacho, una muchacha que hace una pregunta como esta. La pregunta es así: pastor, ¿hasta dónde puedo llegar para no pecar con mi novio, con mi novia, con esta música, con este pasatiempo? Porque la mentalidad del joven es la siguiente: yo quiero llegar hasta la orilla sin caer, pero quiero estar en la orilla. Quiero disfrutar de las cosas del mundo y llegar hasta la línea sin pecar. Dígame cuál es la línea para saber, ok, eso no lo puedo cruzar, pero hasta la línea sí quiero llegar. El joven, porque no ha madurado y no ha aprendido que los deleites de Dios superan los deleites de la carne.
Y como el joven no ha madurado y no entiende eso, hay que hablarle con paciencia y con gracia, porque el joven no ha comprendido. No se nos olvide que nosotros también éramos así. Entonces el joven dice: ¿hasta dónde puedo? Y así directos dicen: pastor, ¿hasta dónde la puedo tocar? Así literal. Yo sé que no puedo fumar, pero puedo hacer esto. Sé que no puedo escuchar, pero puedo hacer aquello. Ellos quieren llegar hasta, porque el creyente que no ha madurado, su pregunta es: ok, ¿hasta dónde llego para no pecar? Que para darte la metáfora del corredor, es como que el escritor dijera que el corredor dice: ok, ¿cuáles son las cosas, suplementos que puedo tomar hasta la línea de no drogarme? ¿Qué atajos puedo agarrarle a la carrera hasta llegar a la línea de no querer romper las reglas que quede descalificado? O sea, sé que no debo tomar drogas, sé que no quiero ser descalificado, pero ¿hasta dónde puedo llegar? Pero un buen corredor deja de pensar solo en ese extremo y dice: yo no solo quiero hacerme la pregunta ¿hasta dónde puedo llegar para no caer en algo que me descalifique? El corredor con experiencia dice: ¿qué es todo lo que puedo eliminar para correr más rápido? Para correr con mayor ligereza. O sea, el joven dice: ¿hasta dónde puedo llegar para no pecar? Pero el hombre maduro dice: ¿hasta dónde me alejo para agradar a Dios? Porque mi fin no es solo no pecar, mi fin es agradar a Dios porque lo amo. Mi fin no es solo cumplir la ley, mi fin es agradarle porque Él es mi Padre. Entonces a veces nuestra mentalidad es solo que ¿qué es lo que debo evitar para no pecar? En lugar de hacernos la pregunta: ¿qué es lo que debo eliminar para ser más como Cristo? Para correr más rápido, para dejar de obstaculizar mi carrera. El corredor insensato solamente dice: ¿qué debo evitar para no ser descalificado? El corredor apasionado dice: ¿qué elimino para correr más rápido? Si tengo que cambiar estos zapatos, porque para los corredores todo importa. Los zapatos, unas onzas diferentes de peso en los zapatos afectan su velocidad. La ropa afecta la velocidad. Su salud afecta la velocidad. Cambian, tienen una fisonomía distinta el corredor, porque su pasión es correr. Y si tú eres un hijo de Dios y tu pasión es correr con Cristo, tú vas a cambiar tu estilo de vida, tu ropa, tu mente, tus patrones, tus aspiraciones, tus sueños, tu cosmovisión, las cosas que quieres, cómo ves la vida, el matrimonio, las relaciones, el dinero, la intimidad. Todo lo vas a cambiar a la luz de la verdad de la palabra de Dios, porque tu fin no es solo no pecar para no tener consecuencias. Tu fin es agradar a Dios y ser como Cristo y caminar con Él. Por eso el escritor dice: mira, no solo debes despojarte del pecado, despójate del peso. Despójate de las distracciones. Qué bello que un joven me preguntara no solo: pastor, ¿hasta dónde puedo llegar? Qué bello que un joven preguntara: pastor, ¿qué puedo hacer para buscar más a Dios? Para caminar más con Él, para aprender a amarle y hacer su voluntad. El escritor nos está enseñando que sí, el pecado debemos despojarlo, pero también hay cosas que ante un ojo superficial no son pecado, pero sí son distracciones. No son pecado, pero sí son peso. Escúchame, si tú no sirves a Dios porque tu excusa es mi familia, es que mi familia no puedo por todos los compromisos en mi familia, entonces tu manejo con tu familia está fuera de orden. Si tú dices: yo no puedo servir a Dios por el trabajo, entonces tu manera de trabajar está fuera de orden. Porque por encima del trabajo y por encima incluso del matrimonio y la paternidad está tu lealtad a Cristo Jesús. Y debes de ordenar tu matrimonio, tu familia, tu trabajo en torno de Jesús. Pero la realidad, si somos honestos, es que nosotros no nos vemos corriendo la carrera que Dios nos ha dado. Nos vemos corriendo nuestra carrera con el apoyo de Dios. Y por eso no somos leales a lo que Dios nos llama a hacer y no despojamos lo que Él nos dice que debemos despojar. El escritor dice: suelta el peso que te está haciendo un corredor lento. Quizá no sea pecado, pero te está afectando. Quizá no sea pecado, pero te está
obstaculizando. Remueve, despójate de ese peso innecesario. Simplifica. No dejes que las cosas de la vida, sea el afán, pasatiempos, hábitos, te distraigan de buscar a Dios. Dile: Señor, yo quiero eliminar toda distracción de mi vida para que tú seas el centro y el anhelo de mi corazón. Yo quiero soltar este rencor, esta enemistad que me priva de amar a otros como tú me has llamado a hacer. El escritor dice: despójate del peso y despójate del pecado. Crea en tu vida con intencionalidad hábitos para priorizar a Dios y correr con libertad. Que cuando corras no haya algo en tu vida que te hace lento, no haya algo en tu vida que te obstaculiza, no haya algo en tu vida que te detiene. Cuando nosotros nos fortalecemos en lo espiritual, la oración, la palabra. Miren, es fácil cuando tú estás viendo en la televisión las Olimpiadas, una Copa del Mundo, y falla un jugador y tú te enojas como aficionado y les dices: ¿por qué fallaste el penal? Tenías una tarea, solo una tarea. ¿Por qué? Porque el corredor, cuando iba corriendo, bajaste velocidad al pasar la batuta y perdieron por cuestión de segundos. ¿Por qué no corriste más fuerte? Y es fácil tener opiniones, tú y yo sentados acá del otro lado del televisor en nuestro sillón comiendo helado. Pero es otra cosa por completo estar en la cancha, estar en la pista, haciéndolo tú, haciéndolo yo. ¿Por qué no todos van a las Olimpiadas? ¿Por qué no todos vamos a las Olimpiadas? Pero tan fácil, encendemos la televisión y le decimos: ¿por qué no lo hiciste bien? Siempre juegan como nunca y pierden como siempre. A ver, ve y hazlo tú. ¿Sabes por qué no todos van a las Olimpiadas y no todos van a una Copa del Mundo final? ¿Sabes por qué? Porque no todos están dispuestos a sacrificar lo necesario para estar allí. Aún hay mucha gente que tiene talento, increíble talento, pero nunca llegarán porque no están dispuestos a hacer lo necesario. La realidad es que muchos vemos a creyentes que corren con una destreza, una pasión, una fuerza, una perseverancia y paciencia, y decimos: yo quiero ser como ese creyente, pero estamos dispuestos a hacer lo que ellos han hecho para estar donde ellos están. Recuerdo leer en un libro de liderazgo un joven que vino a un gran líder y le dijo a este líder: hermano, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero un día ser como tú. Eres un gran líder que influye, que inspira, que marca, un catalizador en la cultura. Yo quiero estar donde tú estás. Y el líder miró a este joven y le dijo: ¿estás dispuesto a hacer lo que yo hice para estar donde yo estoy? El sacrificio, el compromiso, la entrega. Las historias de estos héroes de la fe nos enseñan la fidelidad de Dios, pero también nos enseñan la fidelidad de ellos, que estuvieron dispuestos a despojarse. ¿Dispuestos a hacer qué? Despojarse del peso que los hacía lentos, despojarse del pecado que los tenía atados, y con la búsqueda de Dios y la obediencia a Dios y la entrega a Dios crecieron y fueron utilizados por Dios. Hoy el Espíritu te está diciendo: necesitas cambiar tus zapatos y ponerte unos zapatos ligeros. Cambiar tu vestimenta pesada que te hace un corredor lento, que es el afán y la ansiedad y la desesperación y la ambición por cosas contrarias a la voluntad de Dios, y revestirte del hombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Revestirte con la palabra y con la oración y la búsqueda de Dios para que corras libre, para que no corras detenido. El escritor dice: en primer lugar, corre con confianza. En segundo lugar, corre con libertad. Pero en tercer lugar, escucha esto, el escritor dice: corre con enfoque. Mira la tercera parte del verso 1. Él dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora yo quiero que tú notes algo conmigo. El escritor no dice: y corramos con paciencia la carrera que elegimos. El escritor dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No la carrera que nosotros queremos correr, la carrera que Dios ha escogido para nosotros. No las metas que nosotros queremos cumplir, sino las metas que Dios ha presentado para nosotros.
Nosotros, te lo mencioné hace un momento, muchos vemos el cristianismo como una carrera que nosotros elegimos y Dios solamente está ahí para apoyarnos. Para muchos, su concepto de Dios es un creador que existe para apoyarte, y no, Él es el creador que existe para ser adorado. Y yo existo para hacer su voluntad. Dios no está aquí para hacer nuestra voluntad, nosotros existimos para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Él ha puesto una carrera delante de ti, Él ha puesto una carrera delante de mí, y para mantener el enfoque en esa carrera, mira lo que el escritor nos dice, verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Después de repasar a todos estos personajes del Antiguo Testamento, el escritor ahora nos lleva al ejemplo supremo, al victorioso, al vencedor por excelencia. Él dice: mira a Jesús, pon tu mirada en Jesús. Él es el autor de tu fe, el que lo inició todo. Él es el consumador de tu fe, el que lo perfeccionará todo. Él empezó tu carrera, Él va contigo en la carrera, Él te espera al fin de la carrera, Él te empodera en medio de la carrera. Y si tú pones tu mirada en Él, vas a correr con paciencia. Si pones tu mirada en Él, alguien diga enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? Estaba estudiando un poquito de cómo entrenan a corredores que van a las Olimpiadas, y algo muy importante: desde pequeños, desde niños, les enseñan dónde poner su enfoque. Cuando corres, pon tu mirada en la pista, pon tu mirada en la meta, en la línea final. No pongas tu mirada en tus pies, puedes perder tu equilibrio. No pongas tu mirada en los lados, no te compares, porque te puedes autoengañar. ¿Sabes por qué? Porque en una carrera tú miras al lado y por ese momento vas por delante, te puedes emocionar, pierdes esa pasión, esa determinación, y en segundos alguien te gana. O miras a un lado y te parece que estás demasiado lejos y baja tu compromiso, baja tu determinación física y te das ya por vencido. Pero si tú te das cuenta que esta carrera no se trata de compararte a otros, que esta carrera no se trata de ganarle a tus hermanos en la fe, que esta carrera se trata de terminar con fidelidad. Y tú pones tu enfoque, tu mirada en Jesús, no en lo que está pasando porque pierdes el equilibrio, no en quién está a tu lado porque te desanimas o te llenas de prepotencia y orgullo. Pon tu mirada en Jesús, pon tu enfoque en el autor y consumador de tu fe, pon tu enfoque en el vencedor por excelencia y vas a correr con paciencia. El escritor nos da la receta para una vida de fidelidad. Él dice: enfócate, porque donde esté tu enfoque, allí irá tu atención, allí estará tu afecto, allí estará tu devoción, allí irá tu energía. Él dice: enfócate en la carrera que Dios te ha dado a ti. Dios no te ha llamado a ti a hacer lo que me ha llamado a mí a hacer. Dios te ha dado una carrera. Yo creo que a veces la gente se rompe la cabeza como: ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué me ha llamado a hacer el Señor? Y están esperando que una voz así de trueno salga de los cielos y le diga: yo te he llamado a las naciones. Pero la realidad, hermanos, es que nuestro llamado comienza en donde estamos. Nuestro llamado comienza ¿dónde? Si tú estás corriendo una carrera, imagínate a un corredor corriendo una carrera, todo afanado en la carrera, como: ¿cuál es mi llamado? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo que cuál es tu llamado? Todo está preparado para ti. Tú tienes tu carril. Tú estás en una carrera. Sigue corriendo en tu carril. No tienes que abrumarte, no tienes que afanarte. Y creo que a veces nos limitamos por abrumarnos. ¿Cuál es mi llamado? Y esperamos algo así misterioso, algo abstracto, algo profundo. Y es más sencillo de lo que tú piensas. Si tú estás casado y tú eres padre, tu llamado es ser un buen padre y ser un buen esposo. No te compliques la vida. No, hermano, pero soy predicador o soy evangelista. ¿Cómo vas a ser predicador si tus hijos están en desorden? ¿Cómo me va a llamar el Señor a las naciones si este pedacito de tierra que me ha confiado está desordenado? ¿Cómo me va a llamar a correr otras carreras si la carrera que me corresponde la he abandonado? Comienza en donde estás. ¿Dónde?
Corre bien tu carrera. Dile: Señor, ahorita no tengo un súper gran ministerio, pero tengo un llamado. Mira, Rahab, dice la palabra, que en Jericó no era oradora, no era predicadora, no tenía un gran llamado, pero dijo: yo puedo esconder estos espías. Ese es mi carril. Yo puedo creerle a Dios. Noé, su carril era, en una generación perversa, ser justo. Esta generación va en declive, esta generación es perversa, pero yo voy a seguir en mi carril siéndole fiel a Dios. Y cuando tú estás corriendo tu carrera, Dios te abre puertas. Cuando tú estás corriendo tu carrera, Dios te bendice. No necesitas afanarte con algo tan grande. Comienza donde estás. Te voy a dar un ejemplo bíblico. A mí me encanta Éxodo 18. Es un capítulo muy bello. Es un capítulo de mucha sabiduría. Es un capítulo de liderazgo. Es por eso que llamamos a nuestro cuarto hijo Jetro, por ese capítulo que me inspira tanto a la sabiduría, al liderazgo, al desarrollo. Cuando haces las cosas a la manera de Dios, todo fluye en orden. Pero cuando la gente piensa en Éxodo 18, en la historia de Jetro, el suegro de Moisés, la historia que de inmediato viene a mente es el relato cuando Jetro se encuentra con Moisés en el desierto y lo ve abrumado. Había líneas de gente, imagínate, miles y miles y miles y miles y miles, un pueblo numeroso. Y había filas de gente con asuntos, problemas, enemistades, contiendas, y todo se lo traían a Moisés desde amanecer hasta anochecer. Y dice la palabra que la gente estaba frustrada, Moisés estaba frustrado, y viene Jetro y le dice: organízate, Moisés, delega jueces, digamos líderes, organiza al pueblo por números y que esos jueces juzguen y den consejo, y los asuntos más fuertes te los traen a ti. Ora y considera si esto es de Dios, analízalo. Todos conocemos esa historia, cuando Dios usó a Jetro para aconsejar a Moisés, para poner en orden su ministerio con Israel. Pero no muchos conocemos la historia que precede esa. Porque antes de que Jetro le dé a Moisés consejo de cómo ordenar al pueblo, ¿sabes qué hizo en primera instancia Jetro? Le ayudó a poner en orden a su familia. Porque sí, dice Éxodo 18, 1 al 7, que cuando Jetro se reúne con Moisés y escucha todo lo que Dios hizo con los hebreos sacándolos de Egipto, viene con la esposa, es decir, su hija, con la esposa de Moisés y con sus nietos. Y antes de darle consejo del pueblo, lo primero que hace es que le trae a su esposa y a sus hijos, que estaban bajo el cuidado de Jetro mientras Moisés estaba en Egipto haciendo ministerio. Y me encanta esta porción, porque cuando Jetro se va acercando y ve a Moisés, y Moisés dice: suegro, y ve a su esposa, ve a sus hijos, se emociona. Dice la palabra que viene Jetro y se acerca. ¿Y sabes qué dice la palabra? No le dice: Moisés, aquí está mi hija, te extrañaba, los niños, mis nietos. ¿Sabes cómo le habla? Con este lenguaje formal le dice: aquí está tu esposa y los hijos de tu esposa. No le dice mi hija y mi nieto, le dice: aquí está tu esposa y los hijos de tu esposa. Como diciendo: Moisés, tu primer ministerio es tu familia. Antes de poner en orden a Israel, pon en orden tu casa. Dios te llamó a ser libertador, pero no puedes ser de bendición a un pueblo numeroso si descuidas tu primer ministerio. No todos sabemos esa historia. A todos nos emociona cuando Jetro ordena y le da consejo a Moisés, porque el pueblo numeroso: Dios úsame, Dios bendíceme, Dios dame el negocio. Pero escúchame, tu carrera comienza con lo que Dios ya te ha confiado. Tu carrera comienza con tu matrimonio. Tu carrera comienza con tus hijos. Señor, ayúdame a ser fiel, no perfecto, pero fiel. Ayúdame a correr con confianza. Ayúdame a correr con libertad. Quizás yo no tuve un padre que me modelara cómo ser padre, pero hay una nube de testigos como un referente que me enseñan que puede haber alguien que rompe patrones dañinos en una familia. Puede haber alguien que diga un hasta aquí, como Jacob, que vino de patrones dañinos, de engaño, de manipulación, de disfunción, pero dijo: ya estoy cansado de luchar con el hombre, quiero aprender a luchar con Dios y ser vencedor. Y Dios lo bendijo y le dio un nuevo nombre y le dio una nueva identidad. Cuando corres con confianza, porque tienes grande nube de testigos, y corres con libertad,
libertad porque te despojas del peso y el pecado. Ahora corres con enfoque. Dios, ayúdame a aprovechar mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia, para correr bien mi carrera y dejar en alto el nombre de Jesucristo. No te compliques tu carrera. Tu carrera comienza en donde estás. Tú tienes tu carril. Lo que Dios te ha dado, sé fiel. No te compares. Sabes que la comparación es tan peligrosa, porque donde brota la comparación se desvanece el contentamiento. ¿No te ha pasado que tú estabas tan contento, tan contenta, y de repente te metes a las redes, te comparas a alguien y así se te disipa la alegría? Gente me está mirando como, no, eso nunca me ha pasado a mí, pastor. Yo amanezco orando, me paso el día ayunando. Pues tú. Pero la mayoría de nosotros luchamos con comparación en el mundo, en la sociedad, en las redes, y ves a alguien más corriendo con tanta fuerza, con tanto ímpetu, con tanta pasión, y te desanimas. Pero escúchame, Dios no te llamó a correr la carrera de alguien más. Dios te llamó a correr la carrera que Él puso delante de ti. Y quizá ahorita estás viviendo una etapa, un momento en tu vida de desánimo, de frustración, pero créele a Dios que tu carrera no se quedará allí para siempre. Tú vas a salir de este desánimo, tú vas a salir de este afán. Ahorita parece que estás corriendo así, inclinado hacia arriba como en un monte, y te sientes cansado y agotado, pero tu carrera va a cambiar. Solo sigue corriendo con confianza, sigue corriendo con libertad y sigue corriendo con enfoque, tu mirada puesta en Jesús. Jesús, yo creo que tú sigues conmigo, yo creo que no me vas a abandonar, yo creo que tú cumplirás tu propósito en mí. Sacude a alguien y anímalo, dile: sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. No tires la toalla, no mires a la izquierda, no mires a la derecha, no mires atrás. Atrás no hay nada bueno que te espera, eso ya quedó en el olvido. Corre hacia adelante, pon tu mirada en Jesucristo, corre hacia la meta, confía en Él. Sigue corriendo. El escritor dice: mira el ejemplo de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús nos enseña a correr con enfoque. ¿Sabes por qué Jesús soportó la cruz y la sufrió? Por el gozo puesto delante de Él. Porque Jesús puso su enfoque en algo. Del otro lado de esta cruz y del otro lado de aquella tumba hay salvación para todos aquellos que creen en mi nombre. Y por amor a nosotros y obediencia al Padre, soportó el peso de la cruz, soportó beber la copa de la ira de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El sustituto perfecto, por obediencia al Padre, vino en su primer advenimiento no como león rugiente, no como vencedor, pero como Cordero de Dios, inmolado desde la fundación de la tierra. Vino en sumisión a la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿Qué lo sostuvo? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Dónde está nuestro enfoque? Cuando tu enfoque está en el gozo puesto delante de ti, lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús, ese gozo te sostiene para seguir adelante. Hay una última instrucción que nos da el escritor acerca de correr con paciencia. Él nos dice: corre con confianza, corre con libertad, corre con enfoque. Pero por último, aquí cerramos, el escritor dice: corre con victoria. Quiero que escuches algo. Dice el versículo 2. Esto es poderoso. No dejes que te pase por encima. Escucha esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Aquí está: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un concepto que muchos tenemos, y es un concepto erróneo que nos tiene corriendo exhaustos, agotados y abrumados. Y es la idea que estamos corriendo para ganarnos el favor de Dios.
Es la idea que cada vez que tú te levantas tienes que correr, es decir, orar, ayunar, leer, servir, dar, contribuir, para que Dios te favorezca, para que Dios te ame un poquito más, para ser aprobado por tu Padre. Pero la realidad, hermanos, es que tú y yo no corremos por la victoria de la redención. Tú y yo corremos porque ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Nos levantamos todos los días determinados a vivir en santidad, no porque creemos que con esas obras nos ganaremos favor inmerecido. Nos levantamos cada día determinados a vivir en santidad porque sabemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, justificados por su obra salvífica, declarados santos por su obra redentora, y porque Él está sentado a la diestra del trono de la majestad, viviendo para siempre, intercediendo por aquellos que han creído en su nombre. Por eso le somos santos y fieles a Dios, porque ya hemos vencido en Cristo Jesús. Cambiaría tu carrera, cambiaría tu energía si yo hoy te dijera: no corras para vencer, corre porque ya has vencido. Corre con victoria. Dile a alguien: eres victorioso. Anímalo, dile: eres victorioso. Corre con victoria. No corras con ansiedad, corre con confianza y fe, porque la victoria ya está garantizada en Cristo Jesús. Ahora quiero aclararte algo. No te estoy diciendo que no tenemos un deber de vivir en santidad y esforzarnos, porque definitivamente corremos la carrera con pasión y excelencia porque queremos honrar a Dios. Pero no estamos corriendo para ganarnos lo que Cristo ya ganó por nosotros. La palabra dice: y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Ahora te voy a decir algo. En un juego, cuando un atleta sale a correr, te puedes imaginar que al escuchar el disparo, aquel sonido, que un corredor se siente como por 30 segundos y diga: antes de empezar necesito un break. O que a media pista se detenga porque van corriendo a velocidad total. Una fuerza que tienen. Que se detenga un corredor a media pista y diga: 30, 30. El corredor no se sienta y no suspira hasta hacer ¿qué? Hasta terminar la carrera, hasta estar sentado ahí con la bandera de su país sobre su espalda y aquella medalla de oro sobre su pecho. O un jugador en una cancha, un titular. Imagínate un titular, cuando lo saca el entrenador se enoja, tira botellas de agua, pega las sillas: métanme, porque el titular quiere estar todos los minutos de la final y no se sienta y no suspira hasta que tiene esa copa en sus manos, ¿sí o no? La palabra no dice que cuando Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él, fue y se paró a la diestra del Padre? No está parado a la diestra del Padre como jugando, como anticipando el momento que el entrenador, el Padre, le diga: vuelve a la cancha, Jesús. La palabra dice que después de lo que él hizo, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo quiero decirte: el que se sienta porque acabó la carrera. El que se sienta porque es victorioso. El que se sienta porque hizo lo que se propuso hacer. Jesús no está corriendo, Jesús está sentado. Y tú puedes correr porque Él está sentado a la diestra del trono de Dios, porque la victoria ya está en sus manos. Puedes correr con victoria porque Jesús ya completó la carrera. Jesús no está corriendo, Jesús está sentado. Ahorita en unos meses viene la Copa del Mundo, que es uno de los juegos globales, uno de los torneos globales más importantes del mundo. Cada 4 años se da este gran torneo. Y en la Copa del Mundo, si tú observas cada juego final, cuando salen los dos equipos del túnel, ¿cuántos saben a cuál momento me refiero? Que es un momento
Todos en el estadio viendo, todos poniendo atención, las cámaras en sus rostros para ver cómo salen, cómo se ven, cuál es su porte. Están nerviosos, están emocionados, están enfocados, y van saliendo todos los jugadores así serios. Y si tú notas, en cada final de la Copa del Mundo, siempre, de alguna u otra manera, ponen la copa, el trofeo enfrente de ellos. A veces lo ponen en el centro, en la entrada del túnel. A veces lo ponen de una manera con seguridad enfrente. A veces en la copa de última, la última que sucedió en el 2022, pusieron aquella copa en el centro del estadio de manera virtual con la tecnología. Había una copa grandísima virtual mientras salían los jugadores. Así lo mirabas en la tele. Siempre de alguna u otra manera, cuando salen del túnel, ponen la copa como para recordarles: de esto se trata. Tantos años, tanta lucha, tanto esfuerzo. Y van saliendo como diciendo: esto es lo que yo quiero. Yo quiero ganar la copa. Pero yo quiero corregirte algo: cuando el Hijo de Dios va entrando a la cancha de la vida, nuestra mirada no está en la copa, nuestra mirada no está en el trofeo, como diciendo el sueño americano, una mejor vida, un mejor trabajo, un terrenito, salud, prosperidad, bendición. Nuestra mirada está en Jesús, porque la copa ya está en sus manos. Cuando nosotros entramos a la cancha, no entramos como jugadores. Cuando nosotros entramos a la cancha, entramos como vencedores. Nuestra mirada está en Jesús. Venga salud o enfermedad, bendición o necesidad, la copa está en sus manos. Satanás ha sido vencido, el pecado ha sido derrotado, las tinieblas ya no tienen dominio sobre nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué te impide seguir corriendo? Tú puedes correr con libertad, confianza, enfoque y victoria, porque Cristo ya te hizo vencedor. Él no está corriendo, Él está sentado. La obra está hecha, la obra es completada. Él volverá solo a culminar lo que Él empezó. Tú puedes seguir corriendo, porque Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo en esta tarde.